sigan ustedes muy agradecidos. Primero que nada con nuestro Dios Padre Todopoderoso por haber llegado con bien hasta estos días cielos. Saludamos de parte de todo el equipo del Doctor Rosito Carmanito y de Oaxaca para el mundo. Eso se llama Santo Loteadito, dice así, maestro. Guapango tribal se llama el Tacata, dice así.
se llama la cumbia mexicana, vamos a bailar todo el mundo. Dice así. Presentado por las cuerdas más letales de Oaxaca. Esto se llama El Zapateado Atlas, dice. Y arriba Oaxaca, señores. La raza es Miguel del Valle. Los príncipes.
de Oaxaca. Para ti. Vamos a y Producciones Esmo presenta a los príncipes de Oaxaca. La raza guapanguera. ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Toca Diego! No me baje el ritmo. Y el saludo va hasta la Unión Americana. Seguimos enviando más éxitos en esta bonita noche, compañero, a la raza que le gusta zapatear, porque nosotros solamente venimos de pasito nomás y estamos muy contentos de ver la cancha llena, compañero. Los amigos que están allá afuera, también compren su boleto, compadre. Hay que comprar también. ¡Ándale! Vamos a ver por de los temas. Se llama El Guapango del Cable. Y con esto nos fuimos. Sí, sí, sí. Esto, baile de primo. A sacar los prohibidos. Y de pasito calzado. No se me canse. Y nos fuimos. Así como esta noche, muchísimas gracias por la invitación para que cometer por ahí de la escuela primaria, ¿verdad, compadrito? Por supuesto, es no producciones en esta noche, muchachos. Arriba el mezcalito, ¿cómo se la está pasando también donde está? Ahí para los ingenieros de tarima, ingenieros de cables, ingenieros de mezcal, trae ingeniero de mezcal compa. A nuestro ingeniero de flamas, compadre, a nuestro amigo José Ardilla, allá para los ingenieros Enzo Mateo, directamente desde Santiago, Matatlán, la tierra del mezcal, compadrito. ¡Órale! Vamos a seguir viendo por ahí más temas bonitos en esta noche, compadre. Me va a dar la raza que por ahí me gustan esos temas. ¿Qué le parece si recordamos aquellos tiempos de por allá de 1900 para acá, compadrito? Recordando los temas bonitos, se llama La Helenita. Dice sí.